Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de comunicación entre Codesys y Excel vía OPC. Vamos a trabajar con el PLC virtual que maneja Codesys, después configuraremos el servidor de OPC y por último haremos el enlace con Excel. La idea del video es que al final logremos este enlace. Aquí, como pueden ver, tenemos abierto Excel, es la versión 2007 y también tenemos el programa de Codesys en línea. Estamos corriendo nuestro programa. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo un mensaje, creé una variable que se llama stMensaje1 y la estamos enviando o visualizando en el software de Excel. Si yo aquí actualizo la información, le voy a poner suscríbanse al canal, control F7, actualizamos el mensaje y como pueden ver aquí lo estamos visualizando. Entonces es una herramienta muy útil, muy importante y nos va a abrir el panorama de que podemos comunicarnos con diferentes equipos, con diferentes dispositivos, con nuestra computadora para estar enviando, monitorear y también manipulando alguna variable o algún dato en específico. Entonces los invito a ver el video. Primero vamos a ver conceptos muy generales de en sí el protocolo de OPC, también qué necesitamos para realizar la práctica y por último pasaremos al software a realizar los ejercicios correspondientes. Vamos a comenzar. ¿Qué ocupamos? Bueno, para el enlace entre Codesys y Excel necesitamos Rensen OPC Office Link. Les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo en la descripción para que ustedes los puedan descargar. Son totalmente gratis. Solamente este software sí cuenta con una restricción. Se requiere una licencia, pero puede trabajar con una versión de prueba por 20 minutos. Después de esos 20 minutos tenemos que reiniciar el servicio de Rensen OPC Office Link y volverlo a utilizar. Entonces es la única restricción, pero pues nos sirve para nosotros hacer nuestras pruebas. La versión de Codesys que utilizaremos es 3.5.16. El configurador de nuestros servidores OPC config es la versión 3. Excel, la versión que vamos a utilizar es 2007 y también vamos a tener un extra en caso de que lo quieran realizar, también va a estar en el video. Es una prueba con de OPC Explorer versión 2.0 y al final de cuentas vamos a estar monitoreando y también escribiéndole a las variables a través de OPC. Entonces también nos puede servir para el día de mañana que tengamos alguna aplicación, pues conocer cómo funciona. Bueno, vamos a comenzar. OPC, OLE for Process Control. ¿Qué significa OLE? Bueno, viene de Object Linking and Embedding, es decir, en sí el concepto general es unir e incluir objetos para procesos de control. OPC es una tecnología de comunicación con una arquitectura de cliente-servidor. Una aplicación actúa de servidor, se conecta a la fuente de datos y los expone. Y después tenemos otra aplicación que actúa como cliente leyendo esos datos y manipulándolos. Es una representación, como podemos ver, normalmente tenemos nosotros un PLC y un dispositivo, en este caso puede ser un motor. Entonces lo controlamos y monitoreamos su estado, pero también si queremos publicar esa información, pues lo podríamos hacer a través de OPC Server. Entonces el servidor de OPC se conecta a nuestra fuente de datos y expone esos datos. Aquí los tendría como digamos expuestos y vendría otra aplicación que viene siendo el cliente para extraer esos datos, leerlos y manipularlos, ya sea en caso de que nuestras variables estén declaradas con derechos de acceso tanto de escritura como lectura, ya dependerá de la elección de cada quien. Problemática o por qué es necesario OPC. Pues porque normalmente cuando integramos diferentes equipos tenemos problemas de compatibilidad, duplicación del esfuerzo, inconsistencia entre fabricantes y conflictos de acceso. Todo esto en sí conlleva tiempo y también aquí, como dice, duplicación del esfuerzo. Como pueden ver, aquí tenemos tres marcas diferentes de PLCs. Resulta que cada una está en algún proceso en específico, pero en sí la empresa lo que quiere es
estar monitoreando, recabando toda la información de cada uno de estos equipos. El detalle es que tienen una aplicación para visualización, una aplicación para gráficas y una aplicación para reportes. Pero pues resulta que la aplicación para la visualización solamente maneja en un inicio el protocolo de este PLC, y el detalle pues es que se tiene que agregar un gateway para los otros dos dispositivos. Lo mismo para la aplicación de gráficas y de reportes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dispositivos trabaja con algún protocolo en específico y que no es común entre ellos. Ese es el detalle, una de las mayores problemáticas cuando toca integrar diferentes equipos de diferentes marcas. Ahora, OPC como solución establece un estándar, disminuye inversión en drivers, integración entre distintos fabricantes, menor dependencia de hardware. De esta manera, si estos equipos y todos los equipos, digamos como hablaran el mismo estándar de comunicación o lo manejaran el estándar, en este caso OPC, pues sería muy sencilla la integración. Este tiene OPC, este también, y nuestras aplicaciones para la visualización, gráficas y reportes también manejan OPC, pues el enlace o la extracción y la interacción entre cada una de las aplicaciones con cada uno de los dispositivos pues sería mucho más amigable y el tiempo sería menor, el tiempo de integración. Entonces, estos son unos conceptos muy generales para que tengan una idea de lo que es en sí OPC. Vamos a continuar ya en Codesys para hacer el enlace con Codesys y Excel paso a paso. Bueno, aquí ya estamos en el software, ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-46. El dispositivo, como lo habíamos mencionado, es el PLC virtual Codesys Control Win versión 3x64, y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Ya habíamos mencionado también en la presentación que la versión de Codesys es 3.5 Service Pack 16. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues crear nuestras variables. Aquí solamente mencionar que las variables las podemos crear aquí, pero solamente podemos visualizar a través de OPC las variables que estemos utilizando en nuestro programa. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar uno, le voy a poner i dato 1, va a ser de tipo entero. Después st mensaje va a ser mensaje 1, va a ser de tipo string. Y ahora pues esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aquí le voy a poner y dato 2 y mensaje 2. Ok, aquí tenemos ya nuestras 4 variables. Ahora, el paso que debemos de seguir es, en aplicación, debemos de crear una configuración de símbolos, un archivo, y es muy importante, aquí debemos de colocar esta casilla, compatible con características OPC UA, y ya le damos en agregar. Vamos a agregarlo. Ahora el siguiente paso dice ejecute el comando crear para poder seleccionar variables. Es necesario un proceso de compilación sin errores. Es muy importante, o sea, si nosotros tenemos errores en nuestro programa y le damos crear, no nos lo va a permitir. Tenemos que compilar nuestro programa sin errores. Aquí le vamos a dar en crear. Y ahora vamos a buscar nuestras variables. Recordemos, aquí está plc-prg, que es nuestro programa y es donde declaramos nuestras variables. Aquí están nuestras 4 variables. Si yo elijo 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que pasa? Me dice, existen 4 variables configuradas que no están referenciadas en el código YEC, es decir, yo no las estoy utilizando aquí, entonces a esas yo no puedo acceder a esas variables, tengo que estarlas utilizando en mi programa. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo aquí voy a poner un move, bueno, voy a poner 2 move, aquí le voy a poner true, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover el st mensaje 1, lo voy a mover a st mensaje 2, y ahora voy a copiar y pegar, pero ahora va a ser el iDato
1 lo voy a mover a iDato 2. De esta manera, si yo me regreso a mi configuración de símbolos, le pongo en crear, vean cómo ya no me marca el error y tengo las 4 variables seleccionadas. Entonces, muy importante, solamente nos permite compartir o seleccionar las variables que estemos utilizando en nuestro proyecto. Así es como lo encontré ese detallito, porque también yo estuve buscando por qué no me permite, hasta que descubrí que solamente las que estén dentro del código. Entonces vamos a hacer este paso así tal cual. Ahora vamos a conectarnos a nuestro PLC virtual. Tenemos que habilitarlo. Aquí ya lo tengo running. Ahora vamos a buscarlo aquí. Le damos doble clic a dispositivo. En examinar red seleccionamos nuestro PLC y le damos en aceptar. Muy importante, el nombre que vamos a utilizar en este caso es PLC1 dispositivo. Aquí podemos irnos a dispositivo, renombrar el dispositivo activo. Yo estoy utilizando PLC1, ustedes pueden utilizar otro, pero es muy importante que sepamos el nombre de nuestro PLC virtual. Aquí yo lo voy a dejar como PLC1 y ya. Aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya nos vamos a ir en línea con nuestro PLC. Decimos que sí queremos cargar la aplicación. Y bueno, aquí ya estamos en línea. Le damos a dar Run. Se pueden fijar, aquí no está en simulación, estamos sobre el PLC virtual. Ok, aquí hasta aquí vamos a dejar esto, vamos a darle en guardar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos configurar nuestro servidor de OPC. Si ustedes lo ponen en inicio, a veces les puede aparecer aquí la opción, el configurador de OPC. Por ejemplo, aquí está pero es de la versión 2.3 de Codesys, entonces no me sirve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la dirección de instalación de nuestro software. Normalmente, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando la versión de Codesys, el configurador OPC Server del 3.5 Service Pack 7, y lo tengo instalado en archivos de programa, en Festo, Codesys versión 3 y después en Codesys OPC Server, y aquí tengo instalado mi configurador de OPC. Aquí vamos a hacer un paréntesis, esto es muy importante. Miren, aquí dice, en este archivo que encontré, porque a mí también me pasó cuando yo tenía en otra computadora solamente instalada la versión 3.5.16 y no me funcionaba, no me aparecía el Codesys OPC Server, y cuando lo instalé manualmente me pedía una licencia. Ya después encontré este archivo en el que menciona que a partir de diciembre 20 del 2017, con esta versión de Codesys 3.5 Service Pack 12, ya se pide una licencia, requiere una licencia. Entonces ese es el motivo por el cual yo estoy utilizando ahorita el configurador de OPC, pero el de una versión más anterior, que en este caso, si pueden ver aquí, la versión de Codesys es 3.5 Service Pack 7. Es la versión que yo normalmente he utilizado en mis proyectos o mis videos, pero anteriores, los primeros como 20, todos están realizados en la versión de 3.5 Service Pack 7. Entonces vamos a utilizar por eso yo les recomendaría que instalaran una versión anterior para que pudieran tener acceso a ese servidor de OPC. También aquí menciona que normalmente cuando haces la instalación, ahora no te aparece esta opción por default, no te aparece seleccionada, entonces tú tienes que seleccionarla. Entonces, en caso de que no lo hayan hecho, una sugerencia es volver a hacer la instalación y seleccionar esa casilla. Les va a pedir una opción ahí como si quieres eliminar, reparar o modificar, solamente le ponen en modificar. Todo este archivo igual y lo subo también, voy a subirlo, le voy a poner el enlace para que lo revisen en caso de que ustedes pues lo quieran checar. Y este es el error que a mí me aparecía, Missing License Error. Este error, entonces yo estuve intentando y la única manera en la que lo pude solucionar es instalando una versión anterior. ¿Una versión anterior a qué? Anterior a esta.
3.5 Service Pack 12. Ok, aquí dice any 3S OPC Server antes de la versión 3.5 Service Pack 12 no necesita una licencia y puede ser utilizada. Entonces por eso a mí no me aparece el error. Si a ustedes les llega a aparecer este error, pues ya encontraron aquí, ya les estoy diciendo la manera en la que lo pueden solucionar. Ok, aquí solamente fue abrir este paréntesis. En caso de alguna duda, como quiera, si les llega a pasar este error, pues lo ponen en los comentarios y ya vemos la manera en la que lo podemos solucionar. Aquí entonces ya regresamos a lo que estábamos haciendo. Este es el configurador de OPC. Le damos doble clic. Aquí ya tenemos uno creado, lo voy a eliminar. Aquí normalmente le debería aparecer así, solamente el servidor. Vamos a poner append PLC. Vamos a conectar un PLC. La interfase vamos a utilizar Gateway 3. Hay otra opción que es Gateway solo, Gateway 2 también y Gateway 3. Entonces nosotros vamos a utilizar 3, que viene siendo la ideal para la versión 3.5. En conexión vamos aquí a agregar nuestro PLC virtual. Vamos a ponerle editar. Esto lo vamos a dejar así por default. IP address de mi gateway en sí va a ser localhost, que viene siendo la IP de mi computadora, y el puerto 1217. Aquí vamos a utilizar esta opción que es PLC name. ¿Cuál era el nombre de nuestro PLC? PLC 1. Entonces aquí vamos a poner PLC 1. Si no les aparece esto configurable, es porque tienen esta opción, esta casilla. La quitan y ya se selecciona la parte del PLC name. Le damos en OK. Aquí vemos cómo está actualizado ya el nombre, el valor PLC1 como el nombre de nuestro PLC. Y ahora simplemente cerramos, pero tenemos que guardar cambios en el archivo en sí, que viene siendo opcserver.ini, y le ponemos que sí. Ok, hasta ahí ya tenemos configurado nuestro servidor de OPC. Antes de continuar con el enlace entre Excel y Codesys, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio con el extra que les comentaba, que viene siendo DOPC Explorer. Vamos a ejecutarlo. Yo aquí lo tengo. Cuando ustedes descarguen el archivo, que les voy a poner el link ahí, bien, van a descargar esto, le dan doble clic y simplemente ejecutan el archivo .exe. Le damos en OK y aquí tenemos nuestro cliente de OPC. Yo aquí ya tenía un servidor creado, lo voy a eliminar, y ahora aquí vamos a ponerle en esta parte agregar un OPC server. Le vamos a poner en Find, aquí seleccionada la pestaña de COM, después en Codesys OPCDA, le damos en OK, y aquí simplemente es ir extendiendo y extendiendo hasta llegar a la variable que nosotros necesitemos. En este caso los objetos que nos encontró es PLC1, que es el nombre de nuestro PLC, aplicación, el nombre de nuestro programa, y aquí tenemos las 4 variables. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy doble clic, puedo ver el estado de cada una de esas variables. Le voy a dar aquí, le voy a poner escribir valor. ¿Qué valor queremos? El valor que tiene ahorita no es nada, le voy a poner un 20, le voy a poner aquí, le vuelvo a presionar doble clic y vemos que tiene un valor actual de 20. Me regreso a Codesys, al programa, y veo que ya tiene un valor de 20. Ok, entonces de esta manera podemos ver que el enlace sí está creado, que sí está funcionando como nosotros lo habíamos configurado. Vamos a escribir un valor aquí, un mensaje. Vamos a ponerle buen día. Le damos OK, nos regresamos y aquí aparece buen día. Entonces, como pueden ver, cuando nosotros declaramos en el configurador de símbolos, indicamos que el derecho de acceso fuera escritura y lectura. Estas flechitas hacia arriba y hacia abajo nos indican que están declaradas como escritura y lectura. De hecho, aquí lo podemos ver. Le damos doble clic y aquí dice Item Access Right, Read and Write. Ok, entonces ya probamos que está funcionando y de una manera correcta.
Vamos a cerrar ya de OPC Explorer y ahora vamos a abrir Rensen, que viene siendo OPC Office Link. Rensen OPC Office Link, lo abrimos. Nos indica aquí lo que les comentaba, que necesita una licencia. Le vamos a dar OK simplemente y aquí dice puede ser usado por demostración y evaluación, propósitos de demostración y evaluación solamente, y se apagará en 20 minutos. Le damos OK. Ahora aquí nos aparecen los servidores que tengo yo actualmente instalados en mi computadora. ¿Cuál es el que vamos a seleccionar? A ustedes tal vez les aparezcan menos o les aparezcan más, dependiendo de qué equipos tengan instalados. Aquí le damos doble clic en Codesys OPCDA, después doble clic aquí en Open to Browse Address Space. Esperamos a que cargue, a que busque la información que necesitamos. Aquí ya apareció el PLC 1, que viene siendo nuestro PLC. Después tenemos aplicación y después PLC PRG, que viene siendo nuestro programa. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, en este mensaje podemos darle clic derecho y presionar esta opción que es Copy Live. Ahora vamos a abrir Excel. Abrimos Microsoft Excel y aquí vamos a ponerle clic derecho en cualquier casilla. Pues vamos a utilizar aquí la A1 y tenemos que presionar esto, pegado especial, muy importante. Ya depende de la versión que ustedes tengan de Microsoft Excel. En este caso, como les había comentado, yo tengo la 2007, pero les debe de aparecer una opción que es pegado especial. Después aquí les debe de aparecer esta opción y deben de elegir pegar vínculos y texto Unicode. Entonces es muy importante pegar vínculos, texto Unicode. Le damos en aceptar y aquí podemos ver que ya tenemos el enlace. Vamos a abrir ahora nuestro software. Lo vamos a minimizar. Vamos aquí a ponerlo de este lado y como pueden ver, pues ya estamos visualizando en nuestras variables. Yo aquí le voy a poner hola, ¿cómo estás? Y aquí ya se actualiza nuestro valor. También podemos hacer uso de los enteros. Copy Live. Vamos a Excel. Clic derecho. Pegado especial. Pegar vínculos. Texto Unicode. Le damos en aceptar y vemos que aquí tiene un valor de 20. Si yo aquí le pongo un valor de 30. Vean cómo se va actualizando. 31. Se va actualizando. 100. Y aquí tenemos esta manera de monitorear la información y tenerla aquí pues visible en Excel. Y bueno, esto sería todo de este video. La verdad me parece muy interesante, muy importante aprender este concepto en sí del estándar de comunicación de OPC. Nos abre el panorama. Ya después, si ustedes quieren como hacer pruebas con otros equipos, realizar este enlace de comunicación, pues lo pueden realizar. Ya ven que con este PLC virtual podrían hacer sus pruebas. Y también hacer mención al suscriptor Víctor SJ, fue el que me había pedido en sí si podía hacer este video. Bueno, pues aquí ya está realizado. Espero que lo puedan ver, que les sea de utilidad. Me tardé un poquito, pero pues tenía como que un plan de ir subiendo el contenido. Entonces disculpen, pero bueno, aquí ya está la información. Y pues como siempre, al final les pido que se suscriban en caso de que no estén suscritos, y pues agradecerles el apoyo que le han brindado al canal. Que estén muy bien. Muchas gracias.